Dígame, dígame. En el ejercicio número 5 creo que era, que donde nos hablan de 24 personas, usted dice que es lo que falta para llegar, digamos, en este caso a uno, y en este caso sería como a 100 o no, o No, cómo se hace. no, ya vamos a ver ese ejercicio, ¿verdad? Pero no, cuando nos hablen de proporción es que nos falta, el complemento es lo que nos falta para llegar a uno, ¿verdad? Cuando nos hablen de proporción. En otro caso, no, Am, ¿verdad? Bueno, entonces nos habíamos quedado, ya vamos a ver ese ejercicio 5, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el intervalo de confianza del 99%, una confianza del 99%. Bueno, aquí en vez de porcentaje pongámosle confianza del 99%. Este intervalo de confianza lo puse acá abajo, ¿verdad? Que son estos dos de acá. Tenemos una media de 90, de 90 pulsaciones por minuto. Este es el valor de Z para una confianza del 99% y este es el error estándar que nos dio calculando 10, que es la desviación estándar, dividido entre la raíz cuadrada de n, que es 49. Entonces, ya teniendo todos los valores, nos dieron estos dos límites superiores. Entonces, la interpretación sería, esto sería como estándar, esta presentación, como que ya tenemos que ponerla así y solamente le vamos a cambiar unos valorcitos. Vamos a ponerlo más grande. Entonces, la interpretación sería, estos dos límites fueron los que nos dieron. Afirmamos con un 99% de confianza que la verdadera media poblacional está entre, y ponemos estos dos valores que nos dieron acá, 86.31 y 93.69. Vamos a redondear a dos cifras decimales, ¿vale? Podemos tener una interpretación sencilla de esa forma, o si nosotros nos queremos basar, por ejemplo, en lo que dice el ejercicio, digamos, el ejercicio de que nos habla, el 7, ¿verdad? Dice, construye un intervalo de confianza, interpreta sus resultados. Dice, nos hablan del promedio de latidos del corazón por minuto, ¿verdad? De eso nos están hablando. Entonces, digamos, otra interpretación podría ser de afirmamos con un 99% de confianza que las pulsaciones por minuto están entre 86.31 y 93.69. Ahí está. Esta segunda interpretación sería como una interpretación más técnica, ¿verdad? Pero lo más fácil es la primera, ¿verdad? Que esto siempre, lo único que va a cambiar sería el porcentaje, ¿verdad? Ese porcentaje, porque va a depender del porcentaje que nos pide el ejercicio. Y el intervalo de confianza, ¿verdad? Este intervalito de acá. Perdón. Estoy entrando un montón. Entonces, podemos tener estos dos tipos de interpretaciones. ¿Qué montón están entrando? Podemos tener estos dos tipos de interpretaciones, ¿verdad? La normal, como decir la clásica, y esta que sería un poquito más técnica. Aquí la persona se va a dar cuenta de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo con esta interpretación. La primera, afirmamos con un 99% de confianza que la verdadera media poblacional está entre 86.31 y 93.69. La podemos dejar hasta ahí, está bien. Y acá afirmamos con un 99% de confianza que las pulsaciones por minuto están entre 86.31 y 93.69. Ya esta es como más técnica. Y si le ponemos así como que el nivel de confianza del 99%, la media poblacional se encuentra en el intervalo
86.32 y 93.5. Sí, también, pero esta palabra es bien importante. La primera, como que Más, tenemos que, más técnico, sí. sí, la primera tenemos que ponerla tal cual, ¿verdad? Afirmamos con un 99% de confianza que la verdadera media poblacional, o sea, estamos afirmando con un 99% de confianza que la verdadera media está entre estos dos valores, ¿verdad? O sea, no estamos 100% seguros de eso, ¿verdad? Debido al error, ¿verdad? Siempre vamos a cometer un error de muestreo, ¿verdad? Eso se llama error de muestreo. Y esos serían los dos tipos de interpretaciones, ¿verdad? Que lo podríamos dar. Muéstreme la fórmula del límite inferior, Sí, que sería C5 vamos a ver. por D5, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, sí. No, ¿cómo así? C5, la fórmula del límite inferior sería la multiplicación de la columna C5, que es 90, Ah, menos 2.58. sí, bueno, pero bueno, yo porque lo estoy haciendo en Excel, ¿verdad? Pero no. Ah, la fórmula acá. Ok, es esta. Y esa, el límite inferior, C menos C5 menos D5 por E5. ¿No? Sí, correcto. Ahí está. Sí, que es No la confía media en mí, menos ¿verdad? el valor de Z por el error estándar. Es la fórmula que ustedes tienen en la presentación, ¿verdad? La que nosotros acabamos de ver en la presentación. Sería en la presentación, sería esta de acá. Este valor de acá, ¿verdad? La media menos el valor de Z multiplicado por el error estándar. Y así. Entonces, básicamente así son casi todos los ejercicios, ¿verdad? Son súper parecidos. Del 13 en adelante, no, ya del 13 en Sí, adelante son sí, otro correcto. No, tema. pero con respecto a esto de que les piden intervalos de confianza de la media, Todos eh, son así. sí, la mayoría. O sea, bueno, ahorita estamos en el tema ese de la media, ¿verdad? Entonces, verifiquemos en la tarea qué ejercicios van a ser similares a este que hicimos nosotros. Entonces, ya repasamos el 2, ¿verdad? Que solamente es eso del... En cambio, este bueno, todavía no hemos entrado a ver lo que es la proporción, no me voy a meter a ese tema todavía. Entonces vamos a seguir buscando ejercicios que hablen con respecto a la media. En este caso también dice, se tiene una muestra de 530 personas, entonces ya sabemos que 530 es el valor de n minúscula, con una edad promedio de 30 años, entonces ya sabemos que 30 años es X barra. Siempre que nos mencionen la palabra promedio, va a ser el X barra. Promedio o medio o media, ¿verdad? Va a Es la ser, media, pues. es la media, correcto. Sería 30. Y una desviación estándar de 7.5, es decir, el valor de S minúscula de 7.5. Entonces, me piden que calcule el error estándar de la media de las edades, que es lo mismo que hicimos en el ejercicio 2, ¿verdad? Calcular el error. Ya tenemos el valor de S y tenemos el valor de N. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor de 30 acá está como sobrando, ¿verdad? Me están diciendo, prácticamente los están poniendo ahí como para confundirlos y decir, esto no se hace, ¿verdad? Normalmente en los ejercicios que yo pongo datos, intento que todos los datos se utilicen. Este ejercicio estaría, estos 30 años promedio, estaría bien si aquí me hubiesen pedido que calculara el intervalo de confianza, porque necesitamos X barra, ¿verdad? Y aparte necesitaríamos el valor de la confianza, ¿verdad? Que nos pidan. Entonces acá solamente necesitamos estos datos para calcular el error. Sería la desviación dividido entre la raíz cuadrada de L. Solamente eso. Esto está de más. Entonces vamos a ver ejercicios, como les digo, que se relacionen con la media. Acá una muestra, ¿cuál es el error estándar de la proporción? El 5 no, porque todavía no hemos entrado a ese tema. Más adelante lo vamos a ver. Acá en el 6 dice la estatura de una muestra aleatoria de 70 estudiantes de una universidad arrojan una media. Entonces ya me están diciendo que es un intervalo de confianza en la media, porque aquí hay un porcentaje. Una media, bueno, la muestra de 70 estudiantes, ahí ya me están diciendo que n minúscula es igual a 70. Nosotros cuando hacemos un ejercicio de estos siempre tenemos que colocar los datos, quién es n, quién es x barra, quién es s minúscula,
y quién es n minúscula. Ya después nosotros, cuando ya tenemos los datos, solamente los vamos como colocando en la receta de cocina, ¿verdad? Esto es como una receta, las fórmulas es como una receta de cocina. ¿Qué hacemos nosotros para cocinar, verdad? Primero tenemos que tener todos los ingredientes, ¿verdad? Ajo, cebolla, frijoles, etcétera. Después nosotros solamente seguimos la fórmula o la receta. Primero echamos los frijoles, después hacemos esto, después hacemos eso. Entonces las fórmulas son igual, ¿verdad? Que una receta de cocina. Ya cuando nosotros ya tenemos todos los datos, solo vamos plasmando los datos donde correspondan, ¿verdad? Y así. Entonces primero seleccionamos los datos. Ya sabemos que 70 es el n minúscula. Aquí nos dicen una media, acá ya nos cambian la palabra, nos ponen media, de 172.5 centímetros. Ese sería el valor de X barra. Nos da una desviación estándar de 7.4 centímetros. Este sería el valor del S minúscula. Ojo, ¿verdad? Que a veces podrían haber ejercicios que, no sé, podría confundir, digamos que esto esté en metros y esto esté en centímetros. Entonces tendríamos que hacer la transformación de unidades, ¿verdad? No sé cómo va a salir en el examen, pero por ejemplo este podría estar en centímetros y este en metros y decir que, digamos, si estuviera en metros sería 1.725 metros, ¿verdad? Pero estamos con centímetros, ¿verdad? Ojo con eso. Entonces nos piden construir un intervalo de confianza el 95%. Entonces el 95%, nosotros ya sabemos que el valor de Z para el 95% es ¿cuánto? 1.96. 1.96, correcto. Eso ya lo tenemos que tener claro de memoria. El 95%, 1.96, el 99%, 2.58 y el 90% era ¿cuál? El que vimos, el 90%. ¿Cuál es? Eso ya lo tenemos que tener. 1.645. 1.645. Eso ya lo tenemos que tener calcado en la memoria, ¿verdad? Entonces nos piden un intervalo de confianza del 95% para la estatura media real de todos los estudiantes de la universidad y que interprete su resultado. Entonces cuando nosotros tenemos todos los datos es prácticamente lo mismo que hicimos ahorita, ¿verdad? Entonces el 6 está fácil, el 7 fue el que acabamos de hacer ahorita, el 8 aquí ya nos hablan de la proporción, todavía no le vamos a entrar a ese. El 9 dice se realizó una encuesta de 1.200 personas de la tercera edad para determinar el porcentaje. Ya, porcentaje, chavos, significa lo mismo que proporción. Siempre que nos hablen de porcentaje, significa que lo que nos van a pedir más adelante va a ser un intervalo de confianza para la proporción. Si ustedes se fijan acá, nos hablan de proporción, ¿verdad? Entonces, simplemente el porcentaje nosotros tenemos que convertirlo a proporción, ¿verdad? Más adelante vamos a ver lo de proporción. Entonces me voy a adelantar ese también. El 10 dice un psicólogo social entrevistó a 170 ejecutivos de alto nivel y encontró que 68 de ellos no podían sumar fracciones correctamente. Construya un intervalo de confianza del 99 para la proporción. Acá también. Vamos a irnos directamente a las preguntas. Aquí ya nos hablan de la media. El número 11 sí se relaciona con lo que estamos viendo ahorita. Dice, la media y desviación estándar de la carga máxima que soporta cada uno de 50 cables, entonces ya me están diciendo que este 50 es el valor de N, mi muestra, ¿verdad? Son 12.2 y 0.8 toneladas respectivamente, ¿verdad? Entonces lo ordenamos, el 12.2, ¿cuál está? Ah, aquí, entonces la media es, ¿verdad? La media es 12.2. El 0.8 sigue después, ¿y qué sigue después? La desviación estándar. Ah, entonces la desviación estándar es 0.8, ¿verdad? Siempre que digan la palabra respectivamente, tenemos que colocarlo en este orden, ¿verdad? Si lo colocamos al revés, estaríamos cometiendo un grave error. Y bueno, entonces ya tenemos el valor de N, que es 50, el valor de la media, que es 12.2, y el valor de la desviación estándar, que es 0.8. Determina un intervalo de confianza el 99%. 99%. ¿Cuál es el valor de Z ahí? ¿Alguien? 2.58. Correcto, para el 99%. Recordemos, esto calquémoslo en la memoria, esto es súper importante. Para la media de la carga máxima de un intervalo. Y aquí no nos piden que interprete. Ojo con eso, ¿verdad? Nosotros no hagamos más cosas de las que nos pidan en examen, porque
estaríamos como que perdiendo tiempo, ¿verdad? Si nosotros hacemos tal cual nosotros aprendimos a hacer un ejercicio y no, yo siempre lo interpretaba. El maestro siempre me decía que lo interpretara, pero en este caso no me están pidiendo que lo interprete. Y en examen esos minutos son muy valiosos, ¿verdad? Entonces siempre nosotros tenemos que seguir las instrucciones, ¿verdad? En todo, ¿verdad? Y más cuando es en matemáticas, porque aquí el tiempo es fundamental. Ok, bueno, esos serían los ejercicios. Después ya nos hablan de correlación, ¿verdad? El coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a lo de la media, los intervalos de confianza con respecto a la media. ¿Nadie? Sencillo, ¿verdad? Entonces, solo es de que nos pongamos a practicar acá. Y acá está un ejemplito que ustedes lo pueden ahí ver, ¿verdad? Estos ejemplos son todos con respecto a la media. Aquí hay un montón de ejemplos, ¿verdad? Ok, entonces recuerden que nosotros solo estamos viendo para muestras grandes. Para muestras pequeñas esto cambia un poco, pero no entraría en lo que es la evaluación de este parcial, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tiempo nos queda? ¿Dónde se ve eso? Bueno, estos ejercicios ustedes los ven, ¿verdad? Estos ejemplitos. Entonces ahora vamos a continuar con la presentación, viendo lo que son los intervalos de confianza para la proporción con muestras grandes, cuando el valor de la muestra es mayor o igual a 30. Entonces ese va a ser el intervalo de confianza. Repito, la confianza siempre va a ser 1 menos alfa por el %. El alfa va a ser la significancia. Por si se llega a preguntar en el examen, ¿qué significa alfa? Alfa es la significancia. ¿Y qué significa 1 menos alfa? 1 menos alfa significa la confianza que nosotros tenemos. Entonces aquí nos están hablando de la proporción. Entonces el intervalo de confianza para la proporción va a ser igual al valor de P estimado, ¿verdad? Cuando me aparece este colochito arriba de cada letra significa que es un estimador. Si no me aparece el colochito significa que es una proporción poblacional, ¿verdad? Real. Por ejemplo, en Honduras, esto, bueno, lo que les quiero decir, perdón, es que cuando hay un colochito arriba de cada letrita minúscula significa que es un estimado, ¿verdad? O sea, un estimador muestral. Entonces sería el valor de P estimado menos el valor de Z. Estos paréntesis, si quieren, no los coloquen porque los veo como que no, ¿verdad? El valor de Z por el error estándar de la proporción, ¿verdad? Ya no sería el error estándar de la media, sino que este de acá sería el error estándar de la proporción, que sería el valor de P multiplicado por 1 menos P dividido entre N. Y todo eso desde abajo hasta arriba en raíz cuadrada. El límite inferior sería negativo y el límite superior, repito, es positivo, ¿verdad? Entonces, repito, en la parte izquierda va a ir siempre un número menor y en la parte derecha va a ir un número mayor. Ojo que aquí en la proporción siempre van a ser valores entre 0 y 1. Por ejemplo, si acá me sale que este límite inferior es 0.1, entonces en este límite superior, por ejemplo, podría ser 0.2. Algo que es imposible que pase es que, por ejemplo, si este me da 0.1, el límite izquierdo, que el límite derecho me dé 1.24. ¿Por qué es imposible? Porque ya sabemos que la proporción está entre 0 y 1. Entonces acá es imposible que me salgan valores mayores que 1 en cualquiera de estos dos lados. Siempre va a ser 0 punto y algo, acá por la izquierda, y acá por derecha también va a ser 0 punto y algo. En cambio, lo de la media no, ¿verdad? Pueden ser valores mayores que 1. Por ejemplo, acá en este ejercicio de aquí arribita nos dio 100.10, 1.17 y acá 100.14, ¿verdad? Entonces son valores mayores que 1. Acá no, ¿verdad? Ojo con eso, ténganlo presente. Entonces, ¿qué significa cada variable? P se va a calcular que el valor de X dividido entre N. A veces ese valor de P ya lo van a dar, ¿verdad? Nos van a decir, si la proporción es tal, entonces solo sustituimos.
Pero en los casos en que no se nos da ese valor de P y nos dan, digamos, la muestra, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que sacar esa proporción, ¿verdad? Dividiendo esa categoría entre la muestra, ¿verdad? Por eso es que aquí nos aparece X sobre N. X significa el número que hay en la categoría en X, en la categoría X, dividido entre N. Entonces así calculamos. Por ejemplo, si en la clase de estadística, por ejemplo, tenemos 50 estudiantes y 25 son hombres, ¿cuál sería la proporción de hombres? Entonces, nosotros tomamos los hombres, que serían 25, que sería mi X, ¿verdad? Y los dividimos entre el total de la clase, que serían 50. ¿Verdad? Entonces, 25 entre 50 da 0.5. Esa sería la proporción de hombres que hay, ¿verdad? ¿Cuál sería la proporción de mujeres? El complemento, lo que falta para llegar a 1. Entonces, también sería 0.5 en este caso. Casualidad. Entonces, X dice que es el número de elementos con la característica de interés de la muestra, lo que les decía anteriormente, en el tamaño de la muestra, y Z el factor de confianza. Aquí dice que definimos el error estándar de la proporción como esto. ¿Qué sería esta parte de acá? Lo que le sigue después de la Z siempre va a ser el error, ya sea de la proporción o de la media, ¿verdad? Entonces, tengamos claro eso. Lo que sigue después de la Z se llama error. En este caso, como Y estamos viendo la proporción, mande. independientemente de los datos que nos den, o sea, el resultado tiene que ser entre 1 y menor que 1. Entre 0 y 1, sí. Ah, Ustedes le es pueden, que, sí. Es por ejemplo, el imposible que le... ejercicio. Ujú. Ujú. En el ejercicio número 10 a mí me dio el límite, digamos que el límite superior 1.13 y el límite inferior negativo 0.33. Y eso tampoco se puede, ¿verdad? De que les den negativos ni que se pasen de 1. Entonces, cuando terminemos de terminar esta presentación, esta partecita que estamos viendo ahorita, ya vamos a ver el ejercicio 10 para ver en qué Por favor. estamos fallando, ¿verdad? Por ahí. Sí, y entonces eso, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno que usted ya esté avanzando y que se haya equivocado ahorita. Lo importante es que no nos equivoquemos en examen, ¿verdad? Porque ahorita nosotros estamos practicando, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? En el estudio uno siempre se equivoca, más si es en matemáticas. Ok, entonces aquí ya tenemos el problema. Entonces mejor nos vamos a ir al problema número 10, ¿verdad? El que dice la compañera. Entonces dice, un psicólogo, ese es, ¿verdad, Paola? Sí, yo solo tengo los datos aquí. Bueno, dice, un psicólogo social entrevistó 170 personas, ejecutivos del alto nivel, y encontró que 68 de ellos no podían sumar fracciones. Construya un intervalo de confianza del 99% para la proporción real de ejecutivos de alto nivel que no pueden sumar fracciones. Entonces, pues si se fijan ustedes acá, no nos dan ninguna proporción, porque la proporción tiene que ser un número entre 0 y 1. ¿Verdad? En este caso no nos dan la proporción, pero ¿qué nos están dando acá? Acá lo que nos están dando es el valor de la muestra, que sería 170, y mi característica en estudio, que serían las personas que no pueden sumar fracciones, ¿verdad? Como ustedes lo habrán notado, ¿verdad? No es broma, no. Gracias, Lee. Es una bromita, solo para romper el hielo, porque los escucho ahí como calladitos. Entonces eso, ¿no? Entonces tenemos la cantidad de la característica en estudio y tenemos el tamaño de la muestra n. Así vamos a calcular nuestra muestra. Perdón, vamos aquí. Entonces, si ustedes se fijan, el valor de P, ¿cómo lo calculamos? Dice que es X dividido entre N, ¿verdad? Entonces el valor de X sería, perdón, que estoy haciendo... Y eso sería 68 entre 170. ¿Mande? Sería 68 entre 170. Ese sería el valor de la proporción P, correcto. 68 entre 170. Vamos a ver.
¿Cuál ejercicio era? El 10, va. 10. El 10 acá. Entonces, nosotros, si nos vamos acá al cuadro de Excel, ustedes me van dictando ahí los numeritos, ¿verdad? Entonces, este sería para la media. Vamos a continuar acá abajo. El intervalo de confianza, el intervalo de 99. confianza, ¿mande? El intervalo de confianza es de 99. No, esa es la confianza. Entonces Sí. vamos a poner que la confianza es del 99%. Nosotros ya sabemos cuál es el valor de Z para esa confianza. Ahora, ¿quién es el valor de P? El valor de P lo vamos a poner por acá arriba. El valor de P, ¿cómo se calcula el valor de P? En este caso se calcula como X dividido entre N, donde X es la característica en estudio, ¿verdad? Que en este caso estamos hablando de ¿qué? ¿De qué estamos hablando? Esos 68 personas, ¿qué son? Las que no saben sumar. Correcto. Son las que no saben sumar fracciones. 32 sí saben. 32 sí saben, pero ojo con esto, que a mí lo que me están preguntando es los que no saben, ¿verdad? Eso que dijo ahorita el compañero es bien importante, ¿verdad? Porque la pregunta a veces puede como enredar. Entonces, si nosotros hacemos esto como mecánico, de que siempre encontramos el valor de P así, no, ¿verdad? Depende de la pregunta. En este caso, ¿qué pasa si me hubiesen preguntado, el ejercicio 10 es, si me hubiesen preguntado, construya un intervalo de confianza para la proporción real de ejecutivos de alto nivel que pueden sumar fracciones? Entonces aquí esta palabra no, digamos que omitámosla, que no esté, que me pregunten cuáles son los que pueden sumar fracciones. Entonces, como la pregunta aquí ya me cambió el contexto, entonces aquí el valor de P ya no serían los que no pueden, sino que serían los que pueden, que en este caso serían el complemento para llegar a 170 de 68. 32. No, para llegar a 170. Ah, Serían 170, sí. 102, ¿verdad? Sí. Serían 102 personas que me faltan para llegar a 170. Entonces, para calcular esa proporción sería 102 dividido entre 170. Entonces, ojo con ese detalle. Y el compañero me dijo 32 porque de seguro pensó que era para llegar a 100, pero no, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver Sí, así pensé. que lleguemos a 100, ¿verdad? El único complemento que vamos a utilizar va a ser en la proporción, cuando nos den valores de, digamos, 0.4, entonces la proporción es 0.6. Perdón, el complemento es 0.6, ¿verdad? Pero en este caso, ojo, que aquí la pregunta me dice la proporción de ejecutivos que no pueden sumar. Y aquí me están dando 68 que no pueden sumar. Entonces, esta pregunta, este número se relaciona, está directamente proporcional con la pregunta. Entonces, ojo con eso. Buena pregunta esa. Bueno, entonces tenemos el valor de P, sería que estamos viendo ahorita en la pantalla, el de Excel, ¿verdad? El Excel estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, el Excel. Sí. Ok, entonces sería mi característica en estudio, que serían las 68 personas que no saben sumar fracciones dividido entre n, que serían los 170. Solo nos quedan 10 minutos. Entonces, este valor de acá, 0.4, sería mi proporción. Si se fijan, es un número que está entre 0 y 1. Está bien, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el valor de Z. El valor de Z para una confianza en 99%, ¿cuánto es? 2.58. 2.58. 2.58. También necesitamos el valor de Cooley. ¿De quién? De Q. Sí, pero el valor de Q es simplemente lo que falta para llegar a 1 de P, ¿verdad? Es el complemento de P. Q es el complemento de P. Sería 0.6 entonces. Correcto, 0.6, que eso es lo que vamos a calcular ahorita, el error. El error sería la raíz, Corta un pedazo y lo pone. ya la raíz cuadrada. ¿Cómo le ponemos acá? Vamos a poner la raíz de, la raíz de P multiplicado
por Q, que es 1 menos P, le vamos a poner 1 menos P, 1 menos P, y esto lo dividimos entre N. Esa es la fórmula. La raíz de P por 1 menos P, que es Q. Q es igual a 1 menos P, ¿verdad? Tengamos claro eso, que Q es el complemento de P. ¿Y cuál es el complemento de P? 1 menos P, lo que le falta para llegar a 1. Entonces acá sería la raíz de P, que en este caso es ese valor de acá, multiplicado por 1 menos P, dividido entre el valor de N, que en este caso es 170. Ahí está, cerramos los paréntesis. Y ahí está. Ese sería mi error. El error generalmente nos va a dar casi siempre 0.0 algo, ¿verdad? Bien pequeñito, súper pequeñito nos va a dar el error porque es un error de una proporción, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos para sustituirlo en nuestro límite inferior y acá vamos a tener el límite superior. Nuestro límite inferior, como ya tenemos el valor de P, el valor de Z y el valor del error, que es lo que necesitamos, solamente lo sustituimos en la receta, ¿verdad? Sería el valor de P menos el valor de Z multiplicado por el error de la proporción. Y recíprocamente, para el superior sería el valor de P, pero ahora más el valor de Z multiplicado por mi error. Y ahí está, ¿verdad? Son valores que nos dan entre 0 y 1. Siempre, ¿verdad? Y la interpretación en este caso pues sería prácticamente la misma que arriba. Afirmamos con un 99% de confianza que la verdadera proporción, porque ahora estamos hablando de proporción poblacional, está entre estos dos valores que nos dan ahí, ¿verdad? Podemos poner entre 0.3 o 0.30 y 0.49, o lo podemos redondear a 0.50. Redondeado, ¿verdad? Aquí no. Así, esa sería una interpretación. Y pues la otra interpretación, pues que sería un poquito más técnica. ¿Cuál sería? También afirmamos con un 99% de confianza que ¿de qué estamos hablando aquí en este ejercicio? ¿De qué estamos hablando? Si me ayudan ahí. El 10. De las personas que no, de los ejecutivos que no saben sumar. Ajá. Afirmamos con un 99% de confianza que la verdadera proporción de ejecutivos que no saben sumar fracciones está entre 0.30 y 0.50, ¿verdad? Esta es una explicación un poquito más técnica, ¿verdad? Pero cualquiera de las dos estaría bien. La que más se me hace fácil a mí es la primera, ¿verdad? Que esta está como de como aprenderla ahí, pues, mecánicamente, ¿verdad? Y así siempre estos valores, repito, estos valores siempre van a estar entre 0 y 1, ¿verdad? Nunca van a ser mayores que 1 y nunca van a ser menores que 0, es decir, negativos. No puede ser eso. Clic. Entonces, el 0 tiene mucho que ver porque, por ejemplo, digamos que a mí P me dio igual a 0.40, no sé por qué, y Q a 0.60. Sí, así como nos de acá. Ajá. En ese caso, bueno, yo no saqué el error estándar, solo lo que hice en la fórmula fue, digamos, que es 0.40 más
más menos 2.58, que sería lo Por de... eso, porque no lo multiplicó por este número. Siempre tiene que calcular el error. Ajá. Es que mire, ve, en eso, luego en la raíz cuadrada sería 0.40 por 0.60 entre 170. Ajá. Y a ese resultado que le da, le saca la raíz cuadrada. Sí, exacto. Y creo que me salió 0.2854. No está muy alejado. Entonces ahí creo Vamos que a sí fue ver que si cometimos algún error acá. ¿Y cuál es el valor de P que tiene usted, Paola? Punto el 4 valor de dice ella. P, 0.40. Sí, está bien. O Que sea, lo saque. hasta ahí está bien. Punto 4 es lo mismo que punto 40, ¿verdad? No importa la cantidad de ceros que tenga ya. Entonces está bien. Y el valor de Q Entonces, es punto 60, está bien también. pero Lee, es que yo no pude meter todos los datos, digamos, en la computadora. Yo solo saqué raíz cuadrada de 0.40 y luego raíz cuadrada de 0.60. Entonces a esos dos los multipliqué y los dividí entre 170, que creo que es exactamente Por igual. eso fue que le cometió el error, porque solo lo dividió entre 170 y tenía que dividirlo entre la raíz de 170. Por eso es que les digo, Ah, por eso es que les digo que la raíz va desde abajo. Al principio, bueno, ustedes van a ver ahí en la presentación, a veces tengo malos todos. ay, ¿cuál era? Ustedes van a ver ahí en la presentación cuando yo les menciono que esta raíz cuadrada va desde abajo, ¿verdad? Ahorita lo estoy Sí, repitiendo, pero eso ya lo sí. mencioné. Esta raíz cuadrada va desde abajo, es decir, que abarca a la n y abarca a este p por 1 menos p. Si nosotros queremos hacerlo así, lo podemos hacer como p por 1 menos p y eso lo dividimos entre n. Y a ese resultado que nos dé esta parte de acá adentro, le sacamos la raíz cuadrada. Y así obtenemos el valor que nos dio aquí. El valor del error, El valor del error, que en este caso es punto 0.37. O sería el factor ese, ¿verdad? El factor El de error. factor o error, ¿verdad? No, el factor de confianza es este. El error es este, ¿verdad? Con respecto a la proporción, ¿verdad? Viendo los de Recuerden que vamos a todos, tener... ¿Mande? viendo todos los de la proporción, todos los tengo malos entonces. Sí, pero qué bueno, porque ahorita no hemos visto, no hemos hecho el examen, ¿verdad? Entonces, para esto son estas reuniones, para que, y me gusta más bien que ustedes vayan avanzando por lo mismo, ¿verdad? Que no es lo mismo como que ustedes no avancen y que yo explique porque los agarro en cero, los agarro nulos. Entonces, eso no es bueno. Es bueno que ustedes avancen, aunque que vayan entendiendo lo que entiendan, ¿verdad? Aunque no entiendan nada, pero por lo menos, eso ya lo leí. Pero está complejo este contenido. Está súper fácil, más bien. Todos los ejercicios así Todavía me que se confunde. relacionen con la media van a ser iguales al primer ejemplo que vimos. Y todo lo que se relacionen con la proporción van a ser iguales a este ejemplo que vimos, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que me preocupa? Que en el examen siempre están poniendo mucha trampa, pues, y Ahorita, por ejemplo, acuérdese que les he estado dando tips de algunas trampitas. Me voy a volver a conectar ahorita, jóvenes, para volver ok, a conectarme. Listo.